¿Cómo les va? ¿Todo en orden? ¿Me escu- Hola. me escuchan bien? Sí. Sí, mientras no lo interrumpa, yo, a usted, nos vamos a escuchar bien, así que no hay ningún problema. Bueno, cuéntenos un poco, no hemos leído la encuesta en pleno, entera, pero entendemos que va orientada toda ella a la discusión de la eutanasia, o hay algunos otros aspectos también que se involucran en esto que está llevando al debate institucional el Comité de Bioética, que me parece realmente muy oportuno y es algo que yo por lo menos esperaba que aparezca en un escenario serio, ¿no? Que no surja simplemente de algún político que lo revole en un recinto parlamentario, sino que tenga un cuerpo médico detrás y que sea la propia medicina, ¿no? La que lo tira a la cancha para empezar a discutir este tema. Cuénteme un poco cómo surge la idea de la encuesta y cuál es el objetivo que tiene. Bueno, en realidad la encuesta toca medio de costado el tema de eutanasia. Hay dos preguntas sobre eutanasia, pero está más enfocada en otras cuestiones, sobre todo porque hoy por hoy la eutanasia no es legal en nuestro país. Pero nosotros venimos trabajando estas cuestiones de lo que llamamos el final de vida hace bastantes años en el Comité de Bioética de San Bernardo, sobre todo el tema de las directivas anticipadas, que es un poco lo que vos mencionabas, que le has dicho a tu familia, sí, vos lo has hecho verbalmente, Sí. pero es algo que se puede, que la ley nos habilita a hacer por escrito. Cuando tenemos, en general, se da cuando tenemos una enfermedad terminal o crónica que sabemos que va a progresar, sobre todo enfermedades oncológicas, enfermedades neurológicas degenerativas, pero puede ser válido para una insuficiencia cardíaca, para una insuficiencia renal, para algunas otras patologías, insuficiencia hepática, una cirrosis, donde lo que podemos hacer es dejar por escrito qué medidas invasivas no queremos que se utilicen con nosotros llegado el caso. No podemos plantear en una directiva anticipada hoy por hoy una práctica eutanásica, o sea, pedir la eutanasia por anticipado porque no es legal. ¿Sí? Yo sí puedo decir, si tengo, por ejemplo, una ELA o si tengo un cáncer de pulmón avanzado, llegado el caso donde mi salud se deteriore, no quiero entrar a terapia intensiva, no quiero que me pongan el respirador, o no quiero que me pongan alimentación por vena, o no quiero que inicien diálisis y sea una insuficiencia renal aguda, etcétera, etcétera. Son todas medidas de soporte vital, ¿sí? Que eso quiere decir que reemplazan una función vital, como por ejemplo la función del riñón, la función del corazón, la función de los pulmones, la función de la hidratación, la función de la alimentación, que podemos reemplazarlas de manera artificial. En un montón de casos eso es pertinente, está bien. A ver, si yo tengo un accidente en la calle y estoy inconsciente, me tienen que poner en coma, tienen que reemplazar la función respiratoria durante un tiempo hasta que el resto de mi organismo se recupere, ¿sí? Si yo tengo una enfermedad pulmonar grave, un EPOC, por ejemplo, tengo una enfermedad neurológica y esa ponerme en respirador solo aumentaría el tiempo de agonía, digamos, puede ser válido que yo diga que no, puede ser válido que yo diga que sí, ¿sí? No es que para todas las personas que tengan una enfermedad crónica vamos a decir no vamos a usar el respirador, ni mucho menos, simplemente aquella persona que como vos dice yo en esa situación no quiero tal cosa, lo ponemos por escrito, ¿sí? Esa es una de las cuestiones Ahora, doctor, en su experiencia o en lo que se debate o en la información que han ido recabando a lo largo de la existencia del comité, me dice usted que hace tiempo que vienen trabajando con esta temática y consultándola de una u otra manera. ¿Cuánto hay, entiende usted, de negocio? No hablo dentro de un hospital público, sino en líneas generales, ¿no? En el sostenimiento de la vida en el tiempo, en esta prolongación. ¿Cuánto hay de negocio y cuánto hay de piedad? ¿Usted entiende que la discusión tiene que ver con eso también, con lo que se cae a la hora de permitir que una persona se vaya, que ya no sea tan trágico esto de estar pensando si Dios me mira o no me mira, y estamos viendo más, decir, che, hay todo un comité. El otro día escuchaba un médico que decía, yo he estado en comités, en evaluaciones, donde estamos todos juntos, 4, 5, 7 profesionales de prestigio, todos entendemos que esa persona está reventada de sufrimiento, que no aguanta más, que hay que matarla o ayudarla a morir, como le gusta escuchar a cierto sector de la población, y no podemos hacer nada. Y él decía, yo siento que esto es abandono de persona. Cuando uno entiende que el otro ya llegó a su final y que no hay nada que hacer, pero que va a estar viviendo un mes, 2 meses, un año de repente en esa condición, generando gastos ingentes y dolor a la vuelta también para familiares propios, extraños, pero sobre todo para sí mismo, él entendía que estaba abandonándolo al paciente, que estaba violando el juramento hipocrático. yo lo veo más que abandono de persona, eso se trataría de un encarnizamiento terapéutico, ensañarse con una persona. Y tiene dos, yo no veo un negocio atrás de eso, porque por eso soy ingenuo y puede haber muchas variantes, hay alguna persona que sí lo haga, algún médico que sí lo haga, pero yo
La verdad que en mi práctica, yo, cuando un paciente se muere o se va de alta, esa cama se ocupa con otro paciente. El sistema de salud está siempre sobrepasado. Entonces, yo no necesito tener un paciente sobreviviendo de más tiempo para tener esa cama ocupada, ¿sí? Trabajo va a haber siempre. Lo que sí pasa son dos cuestiones. Una es el miedo a decir hasta acá, el miedo de la familia, el miedo de los pacientes, el miedo de los médicos también, ¿sí? Porque somos personas. Y por otro lado, también es una medicina defensiva, es decir, ante el riesgo de que me demanden porque yo no hice todo lo que estaba a mi alcance, sigo haciendo cosas. Y eso muchas veces se convierte en una bola que es difícil de frenar. Un poco también a eso apunta el tema de que estamos trabajando con el Comité de Bioética desde hace varios años, porque también tratamos de hacer docencia, porque nosotros trabajamos mucho este tema, entonces, bueno, tratamos de hacer docencia con diversos colegas. Hay veces que hay médicos que malamente, o sea, que no debiera pasar, pero desconocen del todo la ley que nos rige, que en este caso trabajamos con la Ley de Derechos del Paciente y las modificatorias que tiene el Código Civil, que es 3 años más nuevo, del 2015, donde, bueno, nos habilita, una, a las directivas anticipadas, ¿sí? Y dos, a lo que llamamos la adecuación del proceso terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Cuando una persona, como vos planteás, está sin chances reales de curación, seguir haciendo un tratamiento que intenta ser curativo muchas veces no tiene sentido, y no es que por eso lo vamos a abandonar al paciente y dejar de hacer cosas. Tenemos que hacer otras cosas. Tenemos que calmar el dolor, generar que el paciente pueda comer y no tener malestar, ni perder falta de aire, ni incomodidad y demás, dar medidas de confort. Y ahí entran los cuidados paliativos, ¿sí? Que yo en algún otro momento, en otras entrevistas que me hicieron por esta encuesta, siempre hablo de lo mismo. Cuando hablamos de eutanasia, está todo relacionado. Cuando alguien me dice, por favor, déjenme morir o mátenme, es porque está sufriendo mucho dolor o algún otro tipo de sufrimiento. Y muchas veces es porque no le hemos ofrecido cuidados paliativos de buena calidad. La mayoría de estos cuadros de sufrimiento se pueden tratar adecuadamente, el dolor, la falta de aire, diversas cuestiones que pueden generar sufrimiento, con unos buenos cuidados paliativos. Pero bueno, el tema es que los cuidados paliativos son una especialidad que viene apareciendo hace unos pocos años. En el Hospital San Bernardo hay un equipo que trabaja muy bien. En la parte privada es más complejo armar el equipo, aunque hay paliativistas, hay psicólogos, hay trabajadores sociales que trabajan la parte de cuidados paliativos, pero el equipo es más difícil de formar por cuestiones administrativas en general. Claro. Pero está disponible, ¿sí? Y los médicos de cabecera tienen que saber que hay que pensar en esa alternativa, y los pacientes tienen que saber que cuando le piden que vean a cuidados paliativos no es porque ya no se puede hacer más nada. Muchas veces tienen la alternativa de un tratamiento que puede curar su enfermedad, pero mientras tanto, por el dolor, por el sufrimiento que va generando tanto la enfermedad como el tratamiento, deben ser atendidos por el equipo de cuidados paliativos. Doctor, ¿y hay estadísticas acerca de cuántas personas elegirían morir en algún determinado tipo de situaciones o de instancias? Y le pregunto a usted también, si lo apuro ahora, ¿usted está a favor de la eutanasia? Yo personalmente sí. ¿Por qué? No, con la postura. ¿Y cómo explica usted su postura? ¿Por qué? ¿En qué la fundamenta? Bueno, en el deseo de tener calidad de vida. ¿Sí? Yo privilegio la calidad de vida por sobre el tiempo de sobrevivir. De todos modos, es una postura teórica esto, Daniel, ¿sí? Todos podemos decir algo, acabas de decir, yo en el caso que esté tirado en la cama, prefiero que me dejen ir o que me maten, claro. Pero hay que estar ahí, ¿sí? Nadie puede saber realmente qué le va a pasar por la cabeza, por el cuerpo, por la mente en ese momento. Entonces, bueno, también es importante que se difunda, que sepan las personas que estas directivas anticipadas que podemos dejar por escrito pueden ser revocadas verbalmente. Yo llega el momento en el cual necesitaría respirador y puse por escrito que no lo quería, pero en ese momento la falta de aire me está volviendo loco y quiero que hagan todo. Bueno, con decir quiero que hagan todo es suficiente para revocar una directiva anticipada. Pero yo personalmente, que tengo mis cuestiones de salud, te digo, llegado el caso, voy a tomar las precauciones sobre qué quiero, qué no quiero que se haga, y si llegase a ser legal en una situación donde lo meritara, sí diría que sí a la eutanasia, porque yo privilegio la calidad de vida. ¿Y qué problemas ven en la posibilidad de tomar esa decisión? Porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, que no soy médico, como ser humano, a mí me parece que incluso hasta el padecimiento mental, una depresión sumada a un montón de otras situaciones y que me duele la vida y no quiero vivir más, para mí es motivo suficiente. O sea, yo veo que por ahí cuando se evalúa dicen, no, tenés que estar en un cáncer etapa 138 y más o menos no tenés familiares que lloren el día que te muera, porque si no se complica, digamos. ¿Usted qué traba le pone a la eutanasia? ¿Dónde la frena, por ejemplo? La depresión, por ejemplo, sí es un problema que puede ser tratado, que tiene tratamiento, que es accesible el tratamiento. ¿Y si no quiero? Pero ¿y si no quiero?
Bueno, se puede evaluar, cada caso es particular. Me ha pasado con pacientes míos, yo soy nefrólogo, ¿sí? Y hago muchos tratamientos de diálisis. Me ha pasado con pacientes que estaban en una diálisis crónica que decían yo no quiero más. Y yo podía identificar diversas causas, que había un cuadro de depresión que no se dejaba tratar. Bueno, yo negociaba ahí, a ver, yo te acompaño en decir no, pero primero hagamos 2 o 3 meses de tratamiento de tu depresión con un psiquiatra, con un psicólogo, y si vos de aquí a 2 o 3 meses, ya habiendo hecho el tratamiento, me seguís diciendo que yo no quiero diálisis, yo te acompaño y suspendemos la diálisis. Que es algo que se puede hacer, que es legal, que es ético, esto que decimos de adecuar el esfuerzo terapéutico, suspender una medida de soporte vital. Y la mayoría de las veces cuando tratábamos esta depresión, la postura cambiaba. Yo no es que quiera hacerle cambiar de opinión al paciente, yo no soy quien para hacerle cambiar de opinión a nadie, yo tengo que brindar mi conocimiento, hacer lo que sé hacer y brindar toda la información y que el paciente decida. También me pasa que tengo pacientes en el consultorio que tienen que iniciar diálisis y me dicen yo no quiero diálisis con la familia alrededor y yo los acompaño en esa decisión, ¿sí? Sabiendo que el corto plazo eso lo va a llevar a la muerte, pero una decisión del paciente y es respetable. Como médicos tenemos que asegurarnos que el paciente haya recibido toda la información, que la haya entendido y con toda esa información decida si quiere o no quiere. Lo mismo cuando ya está en el tratamiento. Siempre suspender un tratamiento es más difícil que no iniciarlo, pero no es que no se pueda. Bueno, y en general, la mayoría de las veces en estos casos, cuando tratábamos el componente de la depresión, la cosa cambiaba al menos por un tiempo. ¿Sí? Doctor, teníamos un plazo de tiempo establecido. ¿Me regala 5 minutitos más? ¿Tiene 5 minutitos más para cambiarlo de tema? Bueno, le agradezco mucho su tiempo. Lo saco del tema eutanasia y lo llevo a el plano del agua, como nefrólogo, ¿no? Me trae a colación algunas cuestiones porque hay algunos dramas con el agua en diferentes provincias, con el arsénico y las consecuencias que tiene. Acá en Salta también hay algunas disputas entre la empresa y un instituto de la calidad del agua en la UNSA que andan hablando de qué nos puede generar en el cuerpo ciertas cuestiones y demás. ¿Qué influencia tiene el agua que consumimos en el estado de los riñones y qué problemáticas más comunes se encuentran en Salta? ¿Qué le recomendaría usted a un ciudadano que vive acá en Salta respecto de cómo hidratarse? Bueno, primero que todo, que hay que hidratarse, sí que tenemos que tratar de tomar por lo menos 2 litros de líquido al día. Eso es el calor un poco más, bueno, hoy que parece que va a ser calor. Cuando hablamos de líquido, no solo agua, ¿sí? Jugos, gaseosas, infusiones, mate, té, tereré. Es cierto que las infusiones son un poquito diuréticas, entonces si tomo mucho mate, yo estoy tomando mate, soy muy matero, un poco cada tanto tengo que meter un vaso de agua, pero el mate sirve como fuente de hidratación. En cuanto a la calidad del agua, bueno, entiendo que los entes públicos y las empresas que proveen agua deberían garantizarnos agua de buena calidad. No siempre pasa, por ejemplo, en estos días que ha llovido mucho, sé que el agua no es de buena calidad, o sea que quien pueda costearse agua mineral sería ideal, pero deberíamos tener agua potable a disposición. Por ejemplo, lo que yo sí veo en mi práctica es que en algunas partes de la provincia donde las aguas son más duras, tienen más minerales, más calcio, etcétera, en la zona de Anta, del norte, hay más cálculos renales. Claro. Eso es más, no es que todas las personas van a tener más cálculos, ¿sí? El tema del arsénico, yo soy de Santa Fe. Nosotros tenemos un arsenicismo, yo por ejemplo tengo los dientes manchados como si fumara y no fumo por esa cuestión, ¿sí? El arsenicismo crónico no suele tener problemas, consecuencias demasiado graves a largo plazo en la mayoría de las personas. Hay unas personas que pueden ser muy susceptibles. De vuelta, los entes públicos deberían garantizarnos agua de buena calidad, pero si no, bueno, hay que hidratarse igual, digamos. Y la última, doctor. Tomar agua que pueda tener arsénico, un poquito más de calcio de lo claro. esperado. Y la última, hay mucho influencer, la gente se deja llevar hoy mucho por el tema redes, y se ha instalado una cuestión que no sé si es un mito, si realmente se ha descubierto algo nuevo. La sal, enemiga histórica de los riñones, por lo menos en lo que uno escucha en lo clásico, hoy se recomienda desde muchos dietólogos, gente que se dedica a la nutrición, a la suplementación, para el campo de la vida fit o saludable y demás, y te hablan de que el agua per se, el agua sola, el agua muerta, el agua que viene, no sé, de la Villa Vicencio, que viene de Mendoza directamente hasta acá, con el plástico que le da el calor, a 40 grados, 12 horas en la ruta, seguramente con un montón de ftalatos y restos de petróleo adentro de la botella,
nos olvidemos de esa parte. Pero digo, el agua muerta, per se, cuando uno toma mucho, he escuchado planteos que dicen que eso te deshidrata al final del día y que el agua que realmente te hidrata es una suerte de suero al que hay que ponerle algunos electrolitos que pueden venir de la mano de la sal o, por ejemplo, de unas gotas de jugo de limón. Eso le quería preguntar, ¿es cierto que la sal es fundamental para la hidratación o usted sostiene la mirada clásica de que la sal te deshidrata y que hay que tener mucho cuidado en el consumo de la sal para cuidar los riñones? Eso es un mito. Si el agua es suficiente para mantenerse hidratado, el agua no nos va a deshidratar. Ajá. En algún par de patologías muy puntuales, yo puedo recomendarle que restrinja la ingesta de agua. Hay algo que no funciona bien en el corazón, en el riñón o en el hígado. Son muy puntuales, muy específicas y tiene que tener la indicación de un médico. El común de la población, con el agua de red, se puede hidratar perfectamente. Estos sueros son una estrategia de venta, nada más. Pueden poner un chorro de limón al agua porque le es más pasadera. Está perfecto, no pasa nada tampoco, ¿sí? Y el Gatorade, el Suerox que se puso de moda ahora, simulan ser unas sales de rehidratación, pero en realidad no tienen ningún beneficio. Se pueden tomar para una actividad deportiva, no hay problema, pero no van a ser mal, pero tampoco es que son mejores que el agua, ¿sí? En realidad no hay nada que supere el agua en cuanto a calidad de hidratación, ningún otro líquido. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo la charla y le mando un abrazo, que tenga buen día. Hasta luego. Conversábamos con Jorge Lauxman, nefrólogo y miembro del Comité de Bioética del Hospital San Bernardo. Obviamente cuando tengamos el resultado de la encuesta, cuando volvamos en febrero, seguramente volveremos a charlar a ver qué piensa la gente, ¿no? ¿Qué deja